y la gente los más íntimos me suelen llamar Leo porque el nombre así es más corto y es más fácil. Y como Óscar ha dicho, estamos estudiando como iglesia el libro de Juan y estamos también haciendo los devocionales. Se han repartido libritos, los que no lo tengáis os animo a que lo podáis coger. Y mientras estuvimos preparando estas series, estuvimos viendo que en el libro de Juan había temas principales y decidimos que el primero de ellos, y el que nos pareció el más importante porque es también con el que empieza el libro, es el tema de la identidad. No la identidad solamente nuestra, que a lo mejor es a la que más estamos acostumbrados a escuchar, sino la identidad de Jesús. Lo cambiáis, ¿no? Vale. Suena raro, ¿no? De Jesús. Y es que desde el principio, desde el capítulo 1, vemos como ahí ya se nombran diferentes títulos con los que la gente habla de Jesús o con los que la gente nombra a Jesús. Y ahí encontramos también en el libro de Juan varios yo sois, varios momentos donde Jesús dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, pero hoy no vamos a centrarnos en esos yo soy, que están ahí, que podéis leerlos en casa y que son a lo mejor más conocidos, sino que vamos a ver los yo soy absolutos de Dios. Porque sabéis, hay 7 momentos en el libro de Juan donde Jesús se muestra de una forma absoluta, Y voy a pedir que pongan una imagen para que veáis cuáles son los 7 yo soy, porque hoy no vamos a estudiar los 7, no vamos a ver los 7, porque no tenemos tanto tiempo. Pero si queréis en casa, podéis mirarlos un poquito más. Y veréis, me llamaba la atención el título que ponía en los carteles y eso de esta enseñanza, porque era una pregunta, o es una pregunta. Y la pregunta que hay es, ¿me conoces? Y cuando yo decía, si Jesús viniera y me preguntara esto a mí, y pregúntate a ti, ¿tú qué responderías? Mi primera reacción fue decir, sí, Señor, claro que te conozco de toda la vida. Tú sabes que yo te conozco. Pero ¿sabéis qué? Estudiando para esta enseñanza, me he dado cuenta de que sí, pero no. Me he dado cuenta de que lo conocía, de que lo he conocido mucho más y de que aún me queda mucho más por conocerle. Y estoy convencida de que Jesús se muestra y se va a mostrar hoy, o se está mostrando hoy. Y vamos a empezar por el principio. Y para empezar por el principio, como Dios manda, como se dice hoy en día, vamos a ir al libro de Éxodo. En Éxodo 3, y no voy a contar toda la historia, pero la podéis leer en casa, Dios llama a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dice, ve, porque estoy viendo la aflicción de mi pueblo. Estoy viendo que lo están pasando muy mal, que los están tratando muy mal, que están sufriendo. Y he decidido enviarte a ti, Moisés, para que tú los liberes. Yo los liberaré a través de ti, pero tú eres el que yo quiero que vayas. Entonces, lo podéis leer en casa, Moisés empieza a ponerle un montón de excusas a Dios. Y en un momento, él le dice, ¿pero qué les voy a decir cuando me plante allí delante del pueblo para liberarlos? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién voy a decir que me envía? ¿Qué digo? ¿Cómo te llamas? O sea, ¿de parte de quién voy? Le decía Moisés a Dios. ¿Cuál es tu nombre?
Y va Dios y le contesta, tú solamente di, el yo soy te envía. Y se queda tan ancho Dios, diciéndole eso a Moisés. Y Moisés debía flipar, pero esto tiene una explicación. Y vamos a ver qué significa. Y ahora voy a pedir que pongan otra imagen con los nombres de Jesús, con los nombres de Dios. El Dios absoluto, el gran yo soy, era conocido así. El Ye, luego con el tiempo Yahweh, luego Adonai, luego Señor, luego Jehová. Pero todos estos nombres quieren decir el Dios absoluto, el Dios máximo. No sus diosecillos que ellos se montaban, no tiene nada que ver con eso. El Dios de verdad, el Dios absoluto. Y vemos que era el Dios yo soy. Cada vez que veamos la palabra o el nombre de Dios, yo soy, se refiere al absoluto y se refiere a todos estos nombres que hemos visto. Y significa que es el Dios y el único que era, que es y que siempre será. No os asustéis. Hay pocas... Uy, perdón, me he cargado el púlpito, pero luego lo pongo. Bueno, lo pongo ahora, que si no se me va... Si no pasan estas cosas, no sería el directo. Entonces, vemos cómo Jesús se muestra y muestra su identidad. Y lo hace de forma absoluta, pero también de forma personal. Y empieza a hacerlo en Juan 4. En Juan 4 dice que Jesús va en busca de una persona marginada. De una persona marginada porque era mujer en una sociedad machista. Y eso que ser mujer ella no lo había elegido, pero no le quedaba otra. Era marginada por eso. Una mujer marginada porque era samaritana. Y en aquel tiempo los judíos y los samaritanos se odiaban, eran como enemigos. Porque los judíos pensaban que los samaritanos eran indignos y como estaban mezclados con otros, pues no eran judíos puros y como que no valían tanto la pena como ellos. Y eso tampoco lo eligió a ella, pero era también marginada por eso. Y también era marginada por su mala reputación, porque ella se equivocó. Quiero deciros una cosa, si me sale una palabra un poco indebida, perdonadme, por favor, no os asustéis. Es que estoy acostumbrada a hablar con los adolescentes y a veces me puedo equivocar. Os pido todo el respeto y todo el perdón, por si acaso. Ella se equivocó y se equivocó muchísimo. Y además, todas sus equivocaciones las conocían todos. Era como que todo el mundo sabía lo mucho que se había equivocado. Pero él decide conversar con ella. Antes los hombres no hablaban con las mujeres en público, mucho menos un rabí, mucho menos con una samaritana, mucho menos con una mujer, mucho menos con una mujer pecadora que todos lo sabían. Pero Jesús va en su busca y Jesús conversa con ella. Le pide agua al principio Jesús a ella y luego al final le acaba pidiendo agua ella a Jesús. Él le habla de su pecado, le habla de su máxima vergüenza, o sea, de lo que más le avergüenza. Y eso que ella no se lo había contado a Jesús. Pero vemos como Jesús la conoce íntimamente, conoce todas sus vergüenzas, aún así va a buscarla, va a hablar con ella. Y en todo momento vemos, y esto es algo que me ha impactado a mí de forma personal, vemos como ella es sincera con Jesús. Vemos como es un tema, a lo mejor lo que más le avergüenza, pero aún así no pone barreras, no pone caretas delante de Jesús, es sincera. Y él le dice que ha tenido 5 maridos, que con el que ahora está no es ninguno de sus maridos, y debió ser un momento súper incómodo. Pero vemos como ella, ante Jesús, que era un extraño, es vulnerable.
y está dispuesta a abrirse y a exponerse y a que le digan sus vergüenzas a la cara. Y es que delante de Jesús no hay caretas posibles. Aunque las pongamos, no nos tapan, no valen. Y sabéis, yo me imaginaba poniéndome en el lugar de esta mujer y seguramente estaría totalmente a la defensiva. Le diría cosas a Jesús como: mi vida es íntima, a ti no te importa para nada. Pero tú, ¿de qué vas? ¿Tú quién te crees? Chulito, que te crees que lo sabes todo y no me conoces para nada. ¿De qué vas? ¿Quién te crees que eres? ¿No me conoces? ¿No tienes ningún derecho a meterte en mi vida? Y saldría mi vena Choni, que sale ahí cuando me pongo así en este plan defensivo. Le diría: lárgate, ya te estás pirando, ya te estás largando. Olvídame, pasa de mí, que te pires. Y le diría un montón de cosas así: déjame en paz, y más, porque vería que él lo sabe todo y a mí más me incomodaría y yo más me defendería o intentaría poner barreras ante él. O sea, saldría cada vez más la vena Choni y cada vez más el: tío, tú aquí, yo aquí, déjame en paz. No me conoces, no tienes derecho a meterte en mi vida. Pero vemos cómo ella reacciona totalmente diferente a mí, y menos mal. Porque es que ante Jesús no hay caretas posibles. Vemos cómo ella, encima de que viene un desconocido a decirle sus vergüenzas, encima quiere saber más y tiene más preguntas y sigue hablando con él y le está gustando hablar con él, parece. Y Jesús no se cansa de ella. Él tenía muchas otras cosas que hacer. Era el Salvador del mundo, estaba muy ocupado. Tenía muchas cosas que hacer, pero para él estar con ella es el mejor plan. Y lo deja todo lo demás, porque estar con ella ahora, en ese momento, es su prioridad. Y le explica con amor todo lo que ella le va diciendo. Tiene paciencia y le da valor con cómo la trata y cómo se dedica a ella. Ella sabe que vendrá el Mesías y es una de las cosas que hablan. Y seguramente, si el Mesías viene alguna vez, alguien le contará sobre él y todo eso y podrá responder algunas preguntas que tiene, porque tened en cuenta que en aquella cultura la mujer ni se le enseñaba, ni tenía derecho a aprender, ni derecho a nada, y menos ella, como hemos visto que era en su situación marginal. Pues seguramente alguien le contaría cuando viniera el Mesías. Pero ¿sabéis qué? En ese momento Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que era, el que es y el que será. He venido porque me importas. Yo soy el que habla contigo. Seguramente su reacción debió ser un ¿qué? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué está pasando? No puede ser. Debe ser una broma, ¿no? No puede ser. ¿Tú? ¿El absoluto? ¿A mí? ¿Conmigo? No puede ser. Y él le vuelve a decir: sí, yo, el que hablo contigo. Yo he venido a hablar contigo porque tú para mí eres mi mejor plan, mi máximo plan, lo más importante. Yo he venido a mostrarme a ti, a mostrarte mi identidad, a mostrarte cómo de verdad soy. Yo soy el que habla contigo. Y ella deja todo, sale pitando, sale corriendo a contarle a todo el mundo lo que le había pasado. Una mujer que vivía avergonzada, que vivía marginada, que vivía como aislada de la sociedad donde estaba, sale corriendo, no piensa ni por un segundo en el tema vergüenza, sale corriendo a contarle a la gente lo que le acababa de pasar. Y me la imagino, corriendo por esos caminos de tierra,
con sus ojos llenos de lágrimas y con su corazón explotando, rebosando de alegría por lo que le acababa de pasar. Porque el gran yo soy se le había mostrado a ella, la había elegido a ella y le había dicho, sí, yo soy el que habla contigo. Iglesia, donde está el nombre de esta mujer, pon tu nombre. Porque para Dios no hay casualidades. Él hoy viene a mostrarse y a mostrar su identidad. Y donde está su nombre, pon el tuyo. Sammy, hoy Dios te dice, yo soy el que habla contigo. Lina, Juan, Pepe, Pepito, como te llames. Hoy Dios te dice, yo soy el que habla contigo. He venido a hablar contigo porque para mí eres el mejor plan. Eres lo más importante. Iglesia de Mallorca, yo soy el que he venido a hablar contigo. ¿Cuáles son tus vergüenzas? ¿Qué caretas pones? No sirven delante de mí. ¿Quieres ponerlas? Ponlas. No te sirven. A pesar de saber todo lo que eres, cosas que no sabe nadie, solo tú. Yo soy el que habla contigo. Vengo en tu busca. Vengo a hablar contigo. Jesús sigue mostrando su identidad. Y lo vemos ahora en Juan 6. Veréis, estaban una vez los discípulos y se hizo de noche, se hizo tarde, y los discípulos bajaron al mar y se metieron en su barca, cosa que era normal para ellos porque eran pescadores. No como nosotros, que solamente cogemos el barco para viajar barato. Pero bueno, ellos eran pescadores, era normal. Y de repente el viento empieza a soplar súper fuerte. Y hay una tempestad. Y estaban acostumbrados. Así que para ellos eso era normal. Era su día a día, era su pan de cada día. No como los adolescentes, por cierto, que cuando se fueron de campamento esta Semana Santa lo pasaron muy mal porque había mucho temporal y no estaban acostumbrados a ir en barca. Pero vemos que de repente a lo lejos ven como algo, una cosa, como que se mueve por encima del mar y empiezan a asustarse un montón. Porque la tempestad, el viento, el movimiento, eso era normal. Pero eso que están viendo a lo lejos, no lo habían visto nunca y empiezan a tener un montón de miedo. Y no solo eso, sino que esa cosa venía caminando hacia ellos, hacia su barca, algo por encima del mar. Ellos estaban acostumbrados a ver peces por debajo del mar, pero no por encima del mar. Y se asustan mucho. Y ahí, en ese momento, Jesús les dice, yo soy, no temáis, el que era, el que es y el que será. Ellos inmediatamente reconocen su voz y Él va caminando por el agua hacia ellos. Se asustaron porque pensaban al principio que era un fantasma, pero se dieron cuenta de que era Jesús, de que era su Jesús. Inmediatamente dejaron de tener miedo, porque Jesús era su rabí y era para ellos la persona más íntima. Los discípulos con Jesús tenían una relación mucho más íntima que un profesor y un maestro, o sea, no tiene nada que ver, era otro nivel de intimidad. Compartían vida, eran llamados, habían dejado muchas cosas por seguirle, pero para ellos valía la pena, era lo que más valía la pena seguir a Jesús. Y su buen pastor, en estos momentos de máximo miedo para ellos, de incertidumbre, se acerca y les dice, yo soy, no temáis. Y vamos a intentar ponernos en el lugar de esos discípulos. ¿Alguna vez habéis estado en una barca con tormenta? Aparte de los adolescentes, que eso no es una barca, es un super barco y no se tiene tanto miedo como en las barcas
de antes, que eran más inestables, más pequeñas, una barca de pescadores. ¿Habéis estado alguna vez en una barca de estas? Ahora viene cuando vosotros contestáis. ¿Habéis estado alguna vez en una barca de estas? No, sí, bueno, hay un poquito de todo. Bueno, si te pones en ese lugar de los discípulos, imagínate que tú estás ahí, no te bastan las manos para agarrarte. Imagínate, todo se mueve, todo tiembla. No tendrías ganas de convertirte de repente en un pulpo para tener un mogollón de brazos más y poder agarrarte de un montón de maneras, porque todo se mueve, todo es inestable y te sientes súper insegura, te sientes que en cualquier momento te caes en el mar y te ahogas. Pero esa barquita era su única zona de seguridad. Todo se mueve, todo es inestabilidad total y no puedes evitar asustarte. Es que por más que quieras no lo puedes evitar. No lo puedes controlar. Es algo que te supera. Es una situación de miedo que te supera. Y te empiezas a decir a ti mismo, y ser sinceros, o al menos yo haría esto. Empiezas a decirte, Leo, tranquila, enseguida va a pasar, no pasa nada, solo es un momento, solo será un momento, no te preocupes. No te dirías cosas así. Yo me lo digo cuando tengo mucho miedo. Leo, tranquila, solo va a ser un momento. Cuando me subo en una atracción de la feria, que encima pago, de esas que dan mucho miedo, muchas veces me subo ahí y empiezo a decir, ¿por qué me he subido? ¿Por qué? Esto me supera, esto me da mucho miedo. Ay, 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 pero bueno, solo será un momento, enseguida pasa. Y empiezo a orar muchas veces y a decirle, Señor, por favor, te lo pido, Señor, ayúdame, guárdame. Esa es mi reacción cuando tengo muchísimo miedo, un miedo que no puedo controlar. ¿O alguna vez os habéis subido en un avión? Ahora es cuando volvéis a contestar. ¿Alguna vez os habéis subido en un avión? Pero os voy a decir una cosa. ¿Alguna vez os habéis subido en un avión con un piloto de Ryanair? No hay ninguno aquí de Ryanair, ¿no? Y si lo hay, que me perdone. Con todo mi cariño lo digo. Yo voy con Ryanair. Y no es por hacer publicidad. Pero ¿os habéis subido con un piloto de Ryanair? Yo no sé, bueno, sí que sé por qué, pero parece que no saben dónde están los frenos. Esa clase de aviación se la deben haber saltado. Porque yo viajo bastante y son los únicos, y ahora me daréis la razón, son los únicos que cuando el avión aterriza le aplauden, ¿sí o no? Yo he viajado mucho y son a los únicos pilotos que cuando llega el avión a buen puerto le aplaude la gente y le aplauden y le aplaudimos. Como diciéndole, muy bien piloto, has usado bien los frenos, ahí están, que no se te olvide, están para usarlos, muy bien, por ahí es el camino, sigue usándolos. Yo creo que debe ser algo así, o al menos yo lo hago pensando esto. Imagínate en una zona de súper incomodidad, de máxima turbulencia, con un piloto de Ryanair. Yo me agarraría al posabrazo o reposabrazos, o como se llame, me agarraría hasta clavar las uñas. Luego creo que cerraría los ojos al máximo, como para pensar que eso que me está pasando no existe. Empezaría a sudar, aunque hiciera frío. Intentaría recordar las instrucciones de las azafatas o los azafatos, cosa que nadie escuchamos, ¿o no? Yo al menos nunca las escucho. Y luego cuando paso miedo, que hay turbulencias, digo, ¿por qué no habré escuchado? Mira que lo dicen en cada viaje. Y empiezo a pensar, primero que tengo que ponerme la mascarilla, me la pongo yo y luego al niño, o se la pongo al niño y luego el chaleco. Se me nubla la vista y no me acuerdo para nada de las instrucciones. Y estos solamente han sido ejemplos para meternos en un momento nuestro de máximo miedo. Pero volvamos a ellos, a los discípulos. ¿Has tenido mucho miedo también tú alguna vez? ¿Cuáles son tus miedos, tus fantasmas?
más profundos. Fantasmas, miedos profundos que a lo mejor no le cuentas a nadie. Que hacen que tu pequeña zona de seguridad tiemble. Que a veces no puedes controlar y te superan. Ese miedo, esa cosa, te supera. Ponle nombre a tu fantasma. ¿Sabes por qué necesitamos ponerle nombre? Porque Jesús hoy también se acerca a ti y te dice, yo soy, no temas. En tu fantasma, en tu momento de pánico, sea cual sea, Jesús se acerca hoy a decirte, yo soy, no temas. Aunque tu fantasma te asuste, yo soy. Aunque te incomode, porque ¿a quién le gusta tener ese tipo de miedo? Ahí te dice, yo soy, no temas. ¿Y sabéis por qué Jesús decide mostrarse a esos discípulos caminando sobre el mar? Porque podría haberle hecho de muchas maneras. ¿Sabéis para qué? Para mostrarles que Él es todopoderoso. Y eso nos enseña que no hay ningún fantasma con el que Él no pueda. Que no hay ningún fantasma, que no hay nada de lo que estés viviendo que te oprima, que te haga sufrir con lo que Él no pueda. Y hoy viene Jesús a decirnos esto. ¿Qué es lo que te asusta? ¿Tu trabajo? ¿Tu soledad? ¿Tu enfermedad? ¿Tu falta de estabilidad? ¿Tu futuro? Yo no sé lo que es. Tú sí lo sabes y Jesús lo sabe. Jesús se muestra. Él ha estado, está y estará. Él quiere estar, caminar, navegar, vivir contigo, por ti. Y en cada momento volverte a decir, yo soy, no temas. Os tengo que confesar que cada vez, hasta el minuto 0, que yo pensaba en subirme aquí, tenía un miedo que no os puedo explicar. Un miedo que me sobrepasaba. Y Jesús, a la primera que le ha tenido que decir estas palabras, es a mí. Pero también te lo dice a ti. Y también nos lo dice como iglesia. Jesús hoy se muestra su identidad y ha venido a decirnos y a decirte, no temas, yo soy. No soy un mindungui, soy el gran yo soy. Tú, yo soy. Jesús se sigue mostrando su identidad y vuelve a hacerlo en Juan 8. Vemos que es un momento en el que Jesús discute con los fariseos. Intenta explicarles una y otra vez que Él es verdadero, que Él es el verdadero, pero no entran en razón. Les dice que ellos se están centrando solamente o por encima de todo en juzgar a la gente, cuando Jesús no juzgaba a nadie, pero no entran en razón. Les dice que ni le conocen ni le están entendiendo. Les explica sus pecados y les explica que la consecuencia de sus pecados es la muerte. Y es como si Jesús les estuviera queriendo decir una y otra vez, es que necesitáis creer en mí para ser salvos. Porque la consecuencia de vuestros pecados, de vuestras acciones normales y naturales, es la muerte. Es que lo necesitáis. Pero ellos seguían sin hacerle caso.
Y su reacción, de hecho, fue que le insultaron. Y le insultaron llamándole samaritano, porque era un insulto también. Y siguen en sus 13, no entran en razón. ¿Y sabéis dónde, en qué sí que ellos basaban su confianza y su seguridad y su identidad? ¿Sabéis en qué? En que eran hijos de Abraham. Y lo dice varias veces el texto. Ahí estaba su fuente de seguridad. Ahí estaba su fuente de identidad. Estaban convencidos de eso, pero a la vez totalmente equivocados. Y en ese momento Jesús se muestra a ellos y les dice, de cierto os digo, como queriéndole dar mucha importancia a lo que iba a decir. Antes de que Abraham llegara a ser, yo soy. Vosotros os basáis en Abraham, pero es que no lo estáis entendiendo. Antes de que Abraham llegara a ser, yo soy. Yo soy el que era, el que es y el que será. Yo soy el gran yo soy. Pero ellos se basaban, estaban como cegados en ser hijos de Abraham. Cuando él, en realidad, era el Dios de Abraham. Él era el Dios al que Abraham amaba, seguía y servía. Pero no le creían, porque no aceptaban su autoridad de Jesús, de Dios. Pero déjame preguntarte a ti, ¿cuál es tu Abraham? ¿En qué pones tu confianza? ¿En qué basas tu identidad? En el día a día. No pienses en la respuesta que toca decir. No pienses en la respuesta que te sale. Sé sincero. Y piensa y deja que Dios sobre en ti y que remueva. ¿Cuál es tu Abraham? ¿Cuál es tu fuente de seguridad, de confianza? ¿Cómo se llama? ¿Tu trabajo? ¿Tu salud? ¿Tu éxito? ¿Tu familia? ¿Lo que crees que es tu vida? ¿Tu estabilidad? ¿Tu imagen? ¿Tu imagen? Ahí estás poniendo tu confianza. ¿Tu nacionalidad? ¿Tu cultura? Tu cultura por encima de todo. Sin darte cuenta, sin darme cuenta, estoy poniendo ser hija de Abraham, ser hija de mis cosas en el lugar de Dios. Y no me doy cuenta y estoy poniendo mi fuente de seguridad ahí. Sea cual sea tu situación, Jesús te dice hoy, yo soy. Tus Abrahames fallarán, se cansarán, pasarán, porque solo yo soy el que no falla, el que nunca me canso, el que no paso. Solo yo soy el que era, el que soy y el que seré, el que estuve, el que estoy, el que estaré siempre, eternamente, siempre. Sus fuerzas para sostenerte no se acaban nunca. Y hoy, iglesia, Jesús, gracias Señor, pero Jesús se ha acercado, se ha mostrado a nosotros, a ti, a mí, como el yo soy absoluto. Y delante de Él no sirven las caretas, aunque las pongamos. Él sabe todos nuestros miedos. Él sabe realmente cuál es nuestra fuente de seguridad y dónde la ponemos constantemente. Tú puedes quedarte igual o puedes decidir responder.
cuando Él se muestra, a que Él se está mostrando. Y hoy te dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy. No temas. Sé lo que te pasa, aunque no me lo digas. No temas. Todopoderoso. Nada se escapa de mi control. No hay nada que pueda superar a Dios. Y te dice, antes de que Abraham fuera, antes de que tus cosas estuvieran o llegaran a ser, yo soy. Y estamos terminando y voy a pediros que cerremos los ojos un momento y que dejemos que la voz de Dios remueva hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Hoy Dios se te ha mostrado porque te ama profundamente, aunque sabe todo de ti, aunque conoce tus miedos y sabe que muchas veces tu confianza no está puesta en Él. Aún así, y por eso, hoy te dice, yo soy tu yo soy. No es casualidad que estés aquí. Él conoce tu nombre y tu situación. Clama a Él. Deja que Él se muestre en tu intimidad, en tu vida. Porque para eso ha venido a este mundo. Él ha venido hoy a mostrarse. Y sería un desperdicio que nosotros nos empeñáramos en poner barreras y caretas cuando Él quiere mostrarse a ti. Cuando Él te ha traído hasta aquí porque quería decirte, yo soy tu yo soy. Señor, te pido perdón porque a veces soy como esa mujer. Y me he equivocado mucho y tú eres el único que sabes cuánto y lo profundo de mis errores. Y necesito, Señor, un encuentro contigo. Necesito que me hables y sé que has venido en mi busca. Necesito que me hables. Otras veces, Señor, tengo mucho miedo. Como al venir aquí, Señor, y hacer esto. Es un miedo que no puedo controlar. Como los discípulos. Y necesito que me digas una y otra vez, Señor, no te canses de decirme, yo soy, no temas. Leo, yo soy, no temas. Yo me ocupo. Recuerda que soy todopoderoso, que no hay nada que te cargue, que te preocupe, que te asuste tanto de lo que yo no me pueda ocupar. Y quiero ocuparme, déjame ocuparme. Déjame mostrarte que yo soy, que está contigo. No temas. Y a veces, Señor, soy como los fariseos. No soy nada mejor que ellos, Señor. Y se me olvida que solo se trata de ti, Señor. Y me empeño en poner 1001 cosas antes que tú. Mi familia, el trabajo, mis gustos, comprarme cosas o lo que sea. O mis preocupaciones también antes que tú. Y pongo 1000 fuentes de confianza antes que a ti. Y gracias, Señor, infinitas, porque hoy me has dicho, antes de todas tus cosas, no te olvides de que yo soy. Y gracias porque eres increíble y porque eres el Dios absoluto que, pudiendo haberse quedado en su trono, ha venido a encontrarse con nosotros y a hablarnos y a tratar con nosotros
con tu amor y con tu paciencia, con tu ternura, como solo tú lo sabes hacer. Gracias porque no reaccionas como yo. Gracias por cómo eres, por tu identidad, por cómo eres, por lo que conozco de ti y por todo lo que me falta por conocer. Quiero más de ti, Señor. Quiero conocerte más, porque eres impresionante. Gracias, Señor, por cómo eres.